consta de el pericarpio, que es la pared del fruto, la cáscara, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco más sobre el pericarpio o pared del fruto, ¿verdad? Que es el que se originó de las paredes del ovario y las semillas, ¿verdad? Em, la pared del fruto entonces es llamada pericarpio y generalmente consta de tres capas. La capa más externa es el exocarpio. Esta es la capa más externa y pues normalmente es, bueno, puede ser de diferentes texturas, puede ser membranosa, para como en el melocotón o en el tomate, o puede ser muy dura como en el aguacate. Bien. Bueno, entonces tenemos el exocarpio, que es la capa más externa, puede ser membranosa o dura, ¿verdad? De diferentes consistencias en realidad. Luego tenemos el mesocarpio, que es la capa media. Ahora, aquí en el melocotón va a ser esa capa carnosa, la parte carnosa. Y el endocarpio, que es la capa más interna. En este caso, ¿verdad? Del melocotón, es esa estructura dura, a veces le llamamos hueso, que no quiere decir que tenga exactamente el tipo de células que tiene el hueso, ¿verdad? Sino que tiene esclereidas, ¿verdad? Eh, este endocarpio duro está formado por esclereidas, por eso es tan duro, y adentro tiene pues una sola semilla. Ese es el pericarpio. Pueden estar las tres capas o pueden estar las dos capas o dos capas nada más. En el tomate, por ejemplo, hay epicarpio, hay mesocarpio, el endocarpio está absorbido. O bien, eh, en los frutos secos, ¿verdad? Esas tres capas están más bien fusionadas. Los frutos se dividen en cuatro grupos con fines de clasificación. eh, Se dividen en cuatro grupos. En primer lugar, los frutos monocarpelares, o sea que han originado del gineceo que solo tiene un carpelo, ¿verdad? El gineceo tiene ovario estilo de estigma. Ese ovario entonces, ¿verdad? Solo tiene un carpelo, ¿verdad? Y por lo tanto solo tiene un espacio interior. A ese espacio interior le llamamos lóculo. Le llamamos lóculo tanto en el ovario como cuando el fruto ya está desarrollado. Sigue siendo el espacio interior, era lóculo. Luego tenemos los frutos sincárpicos. La naranja es un fruto sincárpico, para que se originó de un gineceo sincárpico también. Y en la naranja vemos gajos, 7 u 8 gajos, ¿verdad? Cada gajo es un carpelo, y es un carpelo que está cerrado sobre sí mismo, ¿verdad? Y todos esos gajitos están soldados unos con otros, que son esos carpelos soldados unos con otros, para formar esa estructura típica que nosotros vemos en una naranja, donde hay gajos y cada gajo, ¿verdad? Tiene un espacio interior. Ese espacio interior va a ser un lóculo también. Entonces, si hay 7 carpelos, hay 7 gajos, hay 7 lóculos, 7 espacios interiores, ¿verdad? Que van a estar en este caso em, rellenos de tricomas. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero frutos sincárpicos, la naranja es un buen ejemplo de frutos sincárpicos. Em, pero también la papaya es un buen ejemplo de frutos sincárpicos. Nada más que en la papaya ocurre algo diferente. En el caso del gineceo, los carpelos no están cerrados sobre sí mismos formando gajitos, sino que quedan eh, más o menos, quedan abiertos, ¿verdad? Recordemos que cada carpelo es una hoja altamente modificada, ¿verdad? Entonces, eh, está un carpelo abierto pegado al otro, fusionado con el otro carpelo abierto y el otro, para formar una estructura cerrada, que es la que vemos en el caso de la papaya, ¿verdad? Una estructura cerrada está compuesta de varios lóculos, sí, pero abiertos y soldados por sus márgenes entre sí para formar esa estructura, y queda un solo lóculo interno, ¿verdad? Un solo espacio interior, y todas las semillas colocadas en las paredes de esos carpelos. Entonces, esos son ejemplos de frutos sincárpicos. Luego tenemos los frutos agregados. Los frutos agregados se originan de un gineceo apocárpico. Y gineceo apocárpico es aquel en donde hay más de un carpelo y todos los carpelos están separados unos de otros, a veces es colocado sobre un eje
a veces sobre una base, ¿verdad? Pero todos los carpelos separados unos de otros y cada carpelo con su propio ovario, estilo y estigma. Luego de la polinización y fecundación, cada ovario se transforma en un fruto, en un frutito. Y todo el conjunto de frutos que provienen de ese gineceo apocárpico y que por lo tanto también provienen de una sola flor, esos se llaman frutos agregados. Los frutos de las magnolias, por ejemplo, son típicamente frutos agregados. Y finalmente tenemos los frutos múltiples o infrutescencias. Los frutos múltiples o infrutescencias, eh, como el nombre lo dice, lo entendemos mejor por infrutescencia. Una infrutescencia se origina de una inflorescencia, pero no de todas las partes, de todas las flores, sino que solo se origina de los ovarios de cada una de las flores, ¿verdad? De los ovarios de cada una de las flores que van quedando juntos, como el caso de la piña, ¿verdad? Entonces vamos a ver varios ejemplos de frutos múltiples o infrutescencias de donde, en ese caso, la inflorescencia completa, para los gineceos de las distintas flores de la inflorescencia van a generalmente a coalescer para formar una sola estructura, como en el caso de la piña. Vamos a ver otras características de los frutos antes de entrar a describirlos. Entonces, frutos simples, ya sean monocarpelares o sincárpicos, provenientes de una sola flor. Fruto simple proviene de una sola flor, ¿verdad? Eh, ya sean monocarpelares o sincárpicos. Frutos agregados proceden del gineceo apocárpico de una sola flor. Cada carpelo da origen a un fruto y el conjunto de frutos forman el fruto agregado, ¿verdad? Ese es un resumen de lo que ya les expliqué. Los frutos múltiples o infrutescencias están constituidos por un conjunto de frutos que provienen de las flores, pero ya les dije de los gineceos de esas flores, de una inflorescencia completa. Ahora, los frutos también se clasifican por su consistencia en secos o carnosos. Carnosos como el melocotón, secos para como todas las cápsulas, como la cápsula del cardamomo, por ejemplo. Ahora, los frutos también se clasifican según si se abren para liberar semillas en su madurez o no lo hacen. Si los frutos se abren en su madurez, se denominan dehiscentes, frutos dehiscentes. Eso quiere decir que se abren en su madurez para liberar las semillas. Y los indehiscentes son frutos que no se abren en su madurez, como en el caso de las naranjas, ¿verdad? Que no se abren en su madurez. Y ahora sí vamos a comenzar a describir los diferentes tipos de frutos que hay y a conocer sus nombres, comenzando por los frutos, los agrupé, ¿verdad? Frutos simples, que además son secos, que son indehiscentes y que solo tienen una sola semilla. Si el fruto tiene una sola semilla, generalmente es un fruto que no se va a abrir para liberar esa semilla, sino que la semilla siempre sigue resguardada por las paredes del fruto, ¿verdad? En su dispersión. Y en estas características, frutos simples, secos, indehiscentes y de una sola semilla, el primero que vamos a estudiar es el grano o cariópside. Grano, ¿verdad? Grano como el grano de maíz y el de todas las gramíneas. De hecho, el fruto de las gramíneas, donde está el arroz, el trigo, la cebada, avena, centeno, maíz, caña de azúcar, sorgo, como los principales cultivos, ¿verdad? Eh, que son gramíneas. En toda la familia Poaceae o Gramineae, el fruto es en grano o cariópside. Y estas son las características. Es un fruto monocarpelar, o sea que el ovario tenía un solo carpelo. Es un fruto seco, indehiscente, con una semilla en su interior. ¿Cuál es la diferencia de este y otros que vamos a ver entonces? Que la testa está fusionada, la testa de la semilla está fusionada totalmente al pericarpio del fruto, ¿verdad? Como les decía, es típico de gramíneas, arroz, avena, trigo, maíz, centeno, etc. Veamos entonces cómo es este fruto. Eh, un grano de maíz, ¿verdad? Todos lo conocemos, hemos visto los granos ya secos, nos hemos comido los elotes, ¿verdad? Donde están también los granitos. Y si estamos comiendo elotes, entonces ahí a veces podemos sentir y ver incluso una cascarita transparente, ¿verdad? Que está cubriendo a ese grano. Esa cascarita transparente es el pericarpio del fruto, ¿verdad?
y todo lo demás es la semilla, porque en este fruto, como dice ahí, la testa la testa de la semilla está completamente fusionada con el pericarpio del fruto, que es esa capa transparente. Cuando se cose el maíz para la obtención de la masa, ¿verdad? Que se cose con cal. Parte de lo que se quiere lograr, además de que pues, se vaya cociendo todo el almidón que está dentro de esta semilla, en la semilla en sí, en el fruto, lo que se quiere lograr es que esa cascarita, que es el pericarpio, se separe de la semilla y se logra con el cocimiento y la cal, ¿verdad? Entonces ya se lava, cuando ya está cocido, pues está mal, ya se llama así, se lava, se le quita el exceso de la cal, pero también todas esas cascaritas. Vamos ahora con los aquenios. El inicio de la descripción es la misma, fruto seco, indehiscente, generalmente monocarpelar o a veces bicarpelar, pero de un solo lóculo siempre, de una sola semilla, ¿verdad? De una sola semilla que está unida a la pared del fruto en un solo punto. Generalmente es basal, ¿verdad? O a veces apical, pero es en un solo punto. Estos son los aquenios. El mejor ejemplo es el girasol, ¿verdad? Aquí hay un aquenio de girasol donde vemos el fruto, ¿verdad? Es un fruto seco con una sola semilla en su interior, ¿verdad? El pericarpo, ¿verdad? Es pues esa cáscara dura, ¿verdad? Que vemos, está fusionado ahí las tres capas, epicarpio, mesocarpio, endocarpio, las tres fusionadas eh, en una sola estructura seca, adentro de una sola semilla, ¿verdad? Y aquí está el punto en donde la semilla se une a la pared del fruto, ¿verdad? Y a ese punto le llamamos funículo, ¿verdad? Es un pequeño eje que está sosteniendo a esta semilla. Ese es el aquenio, ¿verdad? Toda la familia Asteraceae, que es la familia del girasol, toda tiene aquenios, ¿verdad? Y por eso es que estamos estudiando los frutos y esas clasificaciones, en parte porque nos va a servir en botánica sistemática para describir familias, géneros, especies, pero además por toda la importancia que tiene el cultivo de los frutos, ¿verdad? De plantas y que son de los que cosechamos los frutos, tanto a los que nosotros llamamos frutos, como el melocotón, naranja, como los tomates, que son frutos también, ¿verdad? Aunque los clasificamos dentro de las hortalizas, o los chiles, que son frutos también, ¿verdad? Vamos ahora con la nuez. La nuez en sí es un fruto seco, indehiscente, usualmente derivado también de un ovario monocarpelar y con una sola semilla en su interior. Presenta el pericarpio duro como un hueso. Ahora, eh, en el aquenio, el pericarpio no es tan duro, ¿verdad? Es duro, pero no es exageradamente duro. En la nuez sí, ¿verdad? En la nuez sí. Aquí la cantidad de esclereidas que están formando ese pericarpio es impresionante y el resultado es un pericarpio muy duro, llamado hueso, ¿verdad? Pero nada más por la consistencia. No es que sea formado por las células como los huesos de nuestros, no. Está formado por esclereidas numerosas y que forman esa estructura muy dura. Esa es la nuez, ¿verdad? Un pericarpio muy duro, derivado de un solo carpelo, ¿verdad? De un ovario monocarpelar y con una sola semilla en el interior, como la nuez de la avellana. Luego tenemos la bellota o calibio, ¿verdad? La bellota o calibio. Em, la bellota es típica de, em, de un género, ¿verdad? Del género Quercus, que es el género en el que están los encinos. Y la bellota o calibio es un fruto seco de una sola semilla, indehiscente, aunque en el gineceo tiene más de un carpelo, solo uno se llega a desarrollar para formar un fruto de un solo lóculo, ¿verdad? Y un solo carpelo en realidad. El pericarpio es duro, también formado por esclereidas, no tan grueso como en el caso de las nueces, ¿verdad? Pero sí es duro. Y se caracteriza la bellota, ¿verdad? Como la separamos de la nuez, porque en el caso de la bellota, el fruto tiene un involucro de bracteolas leñosas en la base, ¿verdad? Cada frutito, cada bellotita tiene un involucro, ¿verdad? Como un capuchón de bracteolas leñosas en la base. Las bracteolas son hojas modificadas que subtienden a flores, ¿verdad? Y pueden estar acompañando al fruto, como en este caso.
Eso es la bellota eucalipta. Si nosotros vemos que un árbol tiene bellotas, eso va a ser del género Quercus. La especie es otro detalle, ¿verdad? Solo en Guatemala hay más de 25. Hay numerosas especies porque hay especies de Quercus en Estados Unidos, en Canadá, en un área, su extensión, ¿no? La distribución del género es extensa. Y ya les digo, solo en Guatemala hay más de 25 especies del género Quercus, que las vamos a distinguir para comenzar por su bellota, también llamada calibio. Luego tenemos las sámaras, ¿verdad? También características de algunas familias. Las sámaras son frutos secos, indehiscentes de una sola semilla y un solo lóculo interior. ¿Cuál es la diferencia con los demás? ¿Verdad? Que es alada. Aquí vemos dos alas, puede tener una sola ala también y sigue siendo una sámara. Hay algunas sámaras que son pequeñísimas, de 1 milímetro, de 2 milímetros. Tal es el caso de las casuarinas, ¿verdad? El fruto, las casuarinas no son pinófitas, son magnoliófitas, son plantas con flores, eso sí, flores que son unisexuales y desnudas, ¿verdad? Eh, y la florecita femenina, ¿verdad? Ese ovario va a dar, se va a transformar en una sámara. Esta es una sámara de arce, de hecho es una bisámara, ¿verdad? Porque aquí vemos claramente que hay una sámara aquí y otra acá. Es una bisámara. Luego tenemos el utrículo, que también es un fruto seco indehiscente de una sola semilla, de un solo lóculo, generalmente proveniente de un solo carpelo también. La diferencia con los demás frutos que hemos visto es que este es un fruto inflado, ¿verdad? Y con la cubierta más o menos membranosa, un poco coriáceo y membranoso, ¿verdad? Porque tiene que sostener bien la única semilla que tiene en su interior, utrículo. Muchas veces los utrículos tienen dehiscencia transversal, ¿verdad? Transversal, horizontal. Ese es un utrículo, entonces es un frutito inflado, pequeñito, ¿verdad? Con eso, con el utrículo terminamos de estudiar los frutos que son simples, secos, indehiscentes y de una sola semilla, generalmente monocarpelares. Vamos ahora a los frutos secos, que son monocarpelares también, pero son dehiscentes y generalmente con más de una semilla. Ahí tenemos para comenzar la vaina o legumbre. La vaina o legumbre es un fruto seco monocarpelar derivado de un ovario súpero con numerosas semillas de placentación marginal. Si se origina de un único carpelo, ¿verdad? Es una hoja, cada carpelo es una hoja modificada, esta está cerrada sobre sí mismo, completamente cerrada, ¿verdad? Y entonces es una hoja que tiene nervadura al centro y sus márgenes. Y decimos aquí que la placentación es marginal, o sea que todos los rudimentos seminales y luego las semillas están colocadas en lo que sería el margen, ¿verdad? El margen. La dehiscencia es dorsiventral y es típica de las leguminosas, del frijol, de la soya, ¿verdad? De todo el orden fabales, ¿verdad? Donde están tres familias, Mimosaceae, Salpinaceae y Fabaceae, que es la del frijol. Aquí vemos arvejas, ¿verdad? La dehiscencia es dorsiventral, o sea, por el dorso y por el vientre, o sea, por la nervadura central y por los márgenes, ¿verdad? Entonces, pero quedan dos tapaderitas, ¿verdad? Lo vemos en la vaina de frijol. Eh, Cuando nosotros comemos ejotes, ¿verdad? Es frijol, son vainas tiernas, pero pero si vamos a cosechar frijol por las semillas, entonces se tienen que dejar secar, ¿verdad? Hasta que la vaina se seca. Pero los agricultores tienen que cosechar antes de que las vainas se abran, ¿verdad? Porque las vainas se van a abrir así. Y al abrirse así, dorso y ventral, van a liberar todas las semillas. Y las semillas caen al suelo. ¿Y a qué horas van a cosechar semillas en el suelo? Especialmente porque en el caso de frijol y fabácea es así. eh, si hoy caen las semillas al suelo y hay humedad en el suelo, mañana comienza la germinación. ¿Verdad? Son de una germinación muy rápida. Ya cuando las semillas se secan, ¿verdad? Entonces ya es diferente. Pueden aguantar un año o más incluso, ¿verdad? Pero así, si se abre la vaina y caen las semillas al suelo, prácticamente es una cosecha perdida porque comienza la germinación muy rápido.
Y entonces los agricultores calculan bien para cuál es el momento de cosecha. Cosechan cuando las vainas todavía están secas y después las somatan, ¿verdad? Para que se abran y se liberen las semillas. Entonces, esas son las vainas o legumbres, muy importantes, porque solo la familia Fabaceae es una familia muy grande, y las otras dos, ¿verdad? Caesalpinaceae y Mimosaceae, son grandes también y de mucha importancia. Aquí está otra vez la vaina o legumbre. Aquí vemos una, aquí vemos otro tipo, ¿verdad? Pero siempre todas las semillitas colocadas en lo que serían los márgenes de esa hoja modificada que es el carpelo. Y aquí los vemos, ¿verdad? De un solo lado. Y vamos ahora con el omento. El omento es un tipo especial de vaina que se separa transversalmente en secciones que contienen una semilla. Entonces es una vaina, pero aquí la dehiscencia es transversal, transversal. Se separan las secciones con una sola semilla y al final, ¿verdad? Si este fruto está maduro y librando ya sus semillas con su porción de paredes de fruto, al final de este fruto no queda nada, ¿verdad? Ese es el aumento. Aquí está el aumento de una acacia, ¿verdad? Que todavía tiene que terminar de madurar. Y luego vamos con el folículo. El folículo es un fruto seco, monocarpelar, de varias semillas también, pero solo tiene dehiscencia ventral, no tiene dehiscencia dorsiventral, solo dehiscencia ventral. Se abre así, ¿verdad? Es un solo carpelo. Si vemos mis dos manos como una sola hoja que tiene nervadura central, pues se abre así. Ejemplo, el fruto de Delphinium, y adelante vamos a ver otros frutos también. Bueno, vamos ahora con los frutos secos, sin cárpicos, con dos carpelos o más, ¿verdad? Y aquí está en primer lugar la silicua. La silicua es un fruto seco, generalmente bicarpelar, alargado, dehiscente a lo largo de dos suturas. Tiene numerosas semillas colocadas en un replo o partición central, pero es un tejido central que permanece aún después de que ocurra la dehiscencia. Y aquí está hecho un esquema, preferí usar este esquema porque nos muestra muy bien cómo es la silicua, ¿verdad? La silicua está formada por dos carpelos. Si ustedes la ven, aquí la pueden ver, esta es la silicua en el timboque, ¿verdad? ¿Cómo están? Pues eso parece vaina, esas parecen vainas, de fuera parecen vainas. Aquí están verdes todavía, inmaduras en el lado izquierdo, en el lado derecho ya están abriéndose, ya está ocurriendo la dehiscencia para longitudinal, se están separando los dos carpelos. Y al centro va a quedar un replo, que es un tejido. Es un tejido en el cual están colocadas todas las semillas. Y son numerosas semillas, aquí hay numerosas semillas. Bueno, esto es el replo. Si vemos un corte transversal de fruto antes de abrir, vamos a verlo así, ¿verdad? Aquí el rojo está el replo y las semillas, aquí vemos 4 semillas, ¿verdad? Los bordes. Son numerosas semillas. Esta es la silicua, un fruto bicarpelar, alargado, dehiscente a lo largo de dos suturas y con numerosas semillas colocadas sobre un replo. También, ¿verdad? La silicua es típica de la familia Bignoniaceae. Hay otras familias que también tienen silicua, ¿verdad? Como la familia de las crucíferas, donde está el repollo, el rábano, también tiene silicua. Y luego tenemos las silículas. Las silículas que son frutos similares a las silicuas, porque son bicarpelares, con replo en el que están adheridas las semillas, con dehiscencia por dos suturas, pero se diferencian por su forma redondeadas. Entonces, las silículas son redondeadas. Exactamente la descripción anterior de las silicuas, pero no son largas, sino que redondeadas. Y el caso más común son las silicuas de las jacarandas, que son redonditas, ¿verdad? Incluso estas son de paredes leñosas, dos carpelos, que cuando las semillas están maduras, entonces los dos carpelos se separan, pero en medio observamos un replo y sobre ese replo, sobre ese tejido, están colocadas todas las semillas, que en el caso de la familia Bignoniaceae son semillas aladas como estas que vemos aquí. Y vamos ahora a las cápsulas, ¿verdad? Que son frutos sincárpicos también, que tienen 2, 3, 5 o más carpelos. Son frutos secos,
Las cápsulas son frutos secos, sin cárpicos, con numerosas semillas por carpelo y de placentación axial. Son frutos dehiscentes y presentan diferentes tipos de dehiscencia. Las cápsulas, entonces, tienen la característica de que eh, son, provienen de un gineceo sin cárpico, donde los carpelos están cerrados sobre sí mismos, como el caso de los gajitos de la naranja, nada más que esa no es una fruta, no es una cápsula, solo le estoy poniendo eh, un ejemplo para que tomen idea de que en la cápsula también cada carpelo está cerrado sobre sí mismo. Y todas las semillas van a quedar al centro, por lo que decimos que la placentación es axial. Son frutos secos, sin cárpicos, con carpelos cerrados sobre sí mismos y soldados entre sí, con placentación axial. Esas son las cápsulas. Estas que vemos aquí son cápsulas de cedro. El cedro, la caoba, tienen cápsulas. Esta es una cápsula acrocidal, ¿verdad? Que es la cápsula del algodón, en donde pues se abre por aberturas o fisuras muy específicas, ¿verdad? Como en el caso del algodón. Aquí vemos la cápsula al lado derecho, acompañada de bracteolas, por cierto, que tienen esta forma un poco acorazonada. Aquí vemos que ya se abrió la cápsula en 4 secciones y son las semillas las que tienen el algodón. El algodón son tricomas de la epidermis de las semillas. Aquí otra vez, la cápsula acrocidal de algodón, ¿verdad? A esas porciones que se separan de los carpelos le llamamos valvas, ¿verdad? Valvas. Una cápsula loculicida, ¿verdad? Como la que vemos aquí. Son cápsulas que se abren longitudinalmente por la parte media de cada carpelo, ¿verdad? De la pared de cada carpelo. Aquí sería el punto de unión, los márgenes de los carpelos. Sería el punto de unión de un carpelo con otro, pero ellas se abren por donde corresponde a la nervadura central. Si consideramos que cada carpelo es una hoja, entonces estarían abriendo por lo que corresponde a nervadura central. Es una cápsula loculicida. La cápsula del achote es una cápsula loculicida. Luego tenemos la cápsula septicida. Es una cápsula cuya dehiscencia ocurre longitudinalmente por la línea de los septos o uniones entre carpelos. Aquí vemos también, ¿verdad?, que los carpelos están cerrados sobre sí mismos y la separación, cuando se da la dehiscencia para liberar semillas, la separación de los carpelos ocurre entre los septos, ¿verdad? Estos incluso quedan los tabiques, ¿verdad? Se separan, ¿verdad?, cada carpelo con todos sus tabiques. Esas cápsulas septicidas, como en el caso de Aristoloquia, bueno, el cedro y la caoba también, ¿verdad? Luego tenemos la cápsula poricida, donde la dehiscencia, bueno, la apertura para que se liberen semillas ocurre a través de poros. El ejemplo del chicalote y la amapola, en fin, toda la familia Papaveracea, que es la familia de la amapola. Aquí no se aprendan las familias, ¿verdad? Solo les estoy poniendo ejemplos. Es, ¿verdad?, en la amapola de hecho, lo que se cosecha de la amapola son estos frutos y de estos frutos les hacen incisiones, de ahí sale el látex y ese látex es la materia prima de donde van a obtener eh, pues la heroína, ¿verdad? Eh, para el opio, ¿verdad? Eh, y también se obtiene la morfina para que es el anestésico principal que se usa ahora para dormir a las personas y que no sientan dolor en una cirugía. También se utiliza la morfina para cuando una persona tiene dolores muy intensos, como en el cáncer. En algunos cánceres son muy dolorosos, les tienen que aplicar morfina para calmar el dolor. Nada más que la morfina, así, aplicada en esas dosis, da para calmar el dolor, produce alucinaciones muy, muy feas. Esta es entonces la cápsula poricida. En Guatemala, desafortunadamente, hay cultivo de amapola, que obviamente es ilegal,
En las partes más frías, porque es donde crecen, San Marcos, Huehuetenango, partes frías sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. Y a los niños, después de la escuela, a los niños ponen los papás a cosechar el látex. Ese látex les produce mareos, es morfina, ¿verdad? Es morfina. Es morfina. Solo con respirarla produce mareos, produce adicción. De manera que esos papás que están poniendo a sus niños a cosechar látex de amapola, mm, eh, uno lo puede definir como un pecado muy grande, ¿verdad? O sea, le están causando un daño muy grande a sus hijos por dinero. Cápsula parecida, pero en sí la cápsula pues se mira muy bonita, ¿verdad? Con su coronita y ahí abajo de esa corona están los poros. Y este es el elaterio. Mejor ejemplo es el liguerillo, el fruto, la cápsula del liguerillo. Es una cápsula que presenta tres tipos de dehiscencia loculicida, o sea, por lo que sería la nervadura central. Dehiscencia septicida, o sea, por los septos, y septifraga. Y esos septos son persistentes. Bueno, entonces tienen tres sitios por donde hay dehiscencia en el elaterio. El ejemplo es el liguerillo, ¿verdad? Luego tenemos el diplosteggio, que es una cápsula originada de un ovario ínfero, como el caso de las orquídeas y muchas otras liliópsidas, ¿verdad? Esta es una cápsula de orquídea, ¿verdad? Es una cápsula originada de un ovario ínfero, normalmente tricarpelar, ¿verdad? Así son las liliópsidas. Y así es la orquídea, ¿verdad? Ese es el diplosteggio. Es una cápsula porque tiene su nombre especial porque se origina de un ovario ínfero. Aquí está el diplosteggio ya seco, ¿verdad? Que está todavía inmaduro, que está maduro y con su dehiscencia para liberar semillas. Las semillas de las orquídeas son minúsculas, ¿verdad? Minúsculas, menos de 1 milímetro, porque han evolucionado tanto que ya no han perdido sus tejidos nutritivos, solo está un embrión muy pequeñito. Y por eso, para el cultivo de orquídeas a partir de semillas es muy difícil, pero no imposible. Bueno, vamos ahora con los frutos carnosos, ¿verdad? Ya terminamos con los frutos secos, vamos ahora con los frutos carnosos. En estos frutos generalmente el mesocarpio es el carnoso, ¿verdad? En su madurez debido a la presencia de parénquima. Eh, no solo es carnoso, sino que en su madurez ya es dulce, ¿verdad? El fruto inmaduro, en muchos carbohidratos en forma de almidón, hay almidón principalmente, pero cuando ya el fruto comienza a madurar, entonces esos almidones se desdoblan bioquímicamente y ahí ya se forman otros azúcares, ¿verdad? Con procesos bioquímicos en donde va a haber sacarosa, va a haber fructosa, em, galactosa, va a haber glucosa, en fin, numerosos azúcares que le dan esos sabores dulces a los frutos maduros, carnosos, ¿verdad? Estos frutos pueden ser derivados solamente del ovario o bien del ovario y partes accesorias, tales como el receptáculo de la flor, el perianto, las brácteas y otros. Ya lo vamos a ver. Y vamos a comenzar con los frutos carnosos que son monocarpelares. Y aquí tenemos las drupas, ¿verdad? Aquí en esta sección tenemos muchos frutos comestibles, entonces, ¿verdad? Porque son carnosos, como la drupa, que es un fruto monocarpelar, generalmente, ¿verdad? Es, o sea, generalmente derivado de un solo carpelo. Es indehiscente, no se abre, pues solo tiene una semilla, con epicarpio membranoso, epicarpio membranoso, mesocarpio carnoso y el endocarpio de la drupa es dura, formada por escleridas y le llamamos entonces hueso, pero es leñoso, ¿verdad? Es duro. Ejemplos de fruto en drupa, el melocotón, el durazno, la ciruela, las guindas, entre otros. La ciruela, entonces es fruto en drupa, epicarpio membranoso, mesocarpio carnoso, endocarpio duro, ¿verdad? O las guindas, igual, es una drupa. Epicarpio membranoso, mesocarpio carnoso, endocarpio duro, ¿verdad? Formado por escleroides y adentro una sola semilla. Tenemos también las pseudodrupas.
como en el caso del aguacate, que es una pseudodrupa. ¿Por qué? Presentan la mayor parte de las características de las drupas con alguna excepción. Entonces veamos en el caso del aguacate. Presenta epicarpio duro, no membranoso como en el melocotón, que es la drupa típica. Mesocarpio sí es carnoso, en eso sí estamos, ¿verdad? Y el endocarpio está absorbido, no hay endocarpio. Lo que estamos viendo aquí es la semilla y esa parte café es la testa de la semilla. Por eso es una falsa drupa, ¿verdad? Se origina de un gineceo monocarpelar también, ¿verdad? Nada más que, pues en lo que más aparecen es que es una sola semilla, es un solo lóculo, un solo espacio interior, y el mesocarpio es carnoso, porque por lo demás el epicarpio es duro porque tiene muchas esclereidas también y no hay endocarpio, se autodrupa. Es importante porque la familia del aguacate, que es la familia Lauraceae, esta se caracteriza por la presencia de pseudodrupas. Y entonces vimos los frutos carnosos monocarpelares y que de una sola semilla. Vamos ahora a los frutos carnosos sincárpicos. Y aquí hay muchos frutos que son alimento para nosotros, como las bayas, ¿verdad? Las bayas, el mejor ejemplo es el tomate. Es un fruto sincárpico de dos o más carpelos. Aquí en este fruto de tomate vemos dos carpelos, uno y dos. Presenta epicarpio membranoso, mesocarpio carnoso, hasta aquí parecidos a la drupa, pero y el endocarpio está ausente. Allá comienzan las diferencias. Y además tienen numerosas semillas por lóculo y hay placentación axial. Eso ya la separa completamente de las drupas, ¿verdad? Las bayas. Las bayas provienen entonces de ovarios que son sincárpicos, en donde los carpelos están cerrados sobre sí mismos y soldados unos con otros. Aquí lo vemos exactamente. Este carpelo, hay dos carpelos en este tomate. Este carpelo está cerrado sobre sí mismo y el otro carpelo está cerrado sobre sí mismo y están soldados, ¿verdad? Están soldados por sus tabiques, por sus márgenes prácticamente, y forman estos tabiques. Ahora, cuando el carpelo está cerrado sobre sí mismo, entonces siempre la placentación es axial, como vemos aquí. Aquí está la placenta y hay numerosas semillas, ¿verdad? Entonces, eh, bayas, frutos sincárpicos originados de dos o más carpelos, cerrados sobre sí mismos y soldados, con placentación axial y con numerosas semillas por lóculo, ¿verdad? Como vemos aquí. Epicarpio membranoso, mesocarpio carnoso, endocarpio ausente. Esas son las bayas. Hay frutos que son abayados, o sea que tienen muchas características de las bayas, pero les falta alguno. Entonces, podemos decir es una pseudobaya, pero más se usa el término decir son frutos abayados. Con eso estamos diciendo, parecen bayas, pero les falta alguna cosita. Vamos ahora con el esperidio. El esperidio también, ¿verdad? Eh, todo el género citrus, en donde está citrus, ¿verdad? Donde está la naranja, el limón, las mandarinas, las toronjas, las limas, eh, todas tienen esperidio. Son frutos que nos comemos, ¿verdad? El esperidio, entonces, es típico de la naranja, del limón. Es un fruto carnoso, policarpelar, o sea, originado de varios carpelos. Los carpelos son cerrados sobre sí mismos y soldados unos con otros, como vemos aquí en esta naranja en corte transversal, donde vemos numerosos gajitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gajos. Cada gajo es un carpelo, es una hoja modificada. Está cerrada sobre sí misma y soldados con el carpelo, con los carpelos de la par, para formar esta estructura redonda, ¿verdad? Carpelos cerrados y fusionados unos con otros. La placentación va a ser axial, porque el carpelo está cerrado. Cuando está cerrado, la placenta está aquí al centro. Placentación axial. Es un fruto carnoso, entonces, policarpelar, que tiene placentación axial y varias semillas por carpelo. Em, ¿Qué lo diferencia de las bayas, por ejemplo? El epicarpio es glanduloso, el mesocarpio es esponjoso
y es denominado albedo, y el endocarpio es membranoso con numerosos tricomas llenos de jugo. Ejemplo, la naranja y el limón. Veamos aquí entonces. Sí, siempre en esta naranja en corte transversal. Vemos que hay eh, epicarpio glanduloso. Epicarpio, y aquí afuera también, en esta naranja donde vemos la cáscara, el epicarpio es eh, glanduloso, tiene numerosas glándulas de aceite, ¿verdad? Numerosas glándulas de aceite. Y es un aceite que si es de la naranja, podemos oler el aceite, el olor a naranja. Si es un limón, sentimos ese olor a limón, ¿verdad? Hay aceites entonces en la cáscara, en el epicarpio. Epicarpio glanduloso. Mesocarpio esponjoso. Tiene esta parte blanca, tiene su propio nombre, es albedo. Y el endocarpio es membranoso, ¿verdad? Donde están los gajitos, ¿verdad? Nosotros normalmente podemos quitar esa membranita, estamos quitando el endocarpio. En cada gajito, ¿verdad? Podemos quitar la membrana, estamos quitando el endocarpio. Pero el endocarpio tiene a su interior tricomas llenos de jugo, ¿verdad? Tricomas llenos de jugo. Que lo que nos comemos son tricomas llenos de jugo. Y ahí está, ¿verdad? Es peridio. Fruto típico em, fruto típico de todo el género citrus, ¿verdad? Luego tenemos el pepo o peponide, ¿verdad? El pepo o peponide, que aquí lo que estamos viendo es un corte transversal de un pepino, ¿verdad? Que es típico de las cucurbitas, de toda la familia cucurbitácea. Va a variar un poco si la consistencia del epicarpio es muy dura o es semidura, como en el caso del pepino. Es un fruto sincárpico también, proveniente de ovario ínfero, con varios carpelos abiertos y fusionados entre sí. Su placentación es parietal. Bueno, veamos esa primera parte. Es sincárpico, ¿verdad? Aquí, en las cucurbitas normalmente son 3 carpelos. Pero esos carpelos, en lugar de estar cerrados, formando gajitos, como en el caso de la naranja, son carpelos que quedan abiertos y se fusionan por sus márgenes con los carpelos que están a la par para formar esta estructura. Ahora, la placentación es parietal, o sea, la placenta está en las paredes, ¿verdad?, de este fruto. Aquí vemos la placenta y de aquí se originan las semillas, ¿verdad? Aquí están unidas las semillas a la placenta que está en las paredes del fruto. ¿Qué características típicas adicionales del pepo o peponide? El epicarpio está endurecido o es crustáceo. Es muy duro, ¿verdad? Como en el chilacayote o en los ayotes sazones, que es duro, duro. El mesocarpio es carnoso, por eso no los comemos, por el mesocarpio carnoso. El endocarpio está absorbido y la placentación ya dijimos que es parietal. Aquí da la impresión de que fuera, por esta parte da la impresión que fuera axial, pero no. Miren, las semillas están unidas a la placenta que está en la pared. Es típico de las cucurbitas, entonces el pepino, ahora les decía el chilacayote, los ayotes sazones tienen su epicarpio duro. ¿Qué pasa con los huecollitos? Que los comemos muy tiernos, ¿verdad? Muy tiernitos. No han desarrollado su epicarpio duro. El melón es un fruto en pepónide también, igual que la sandía, ¿verdad? El epicarpio del melón pues, no es tan duro, ¿verdad? Eh, El mesocarpio es carnoso, el endocarpio está absorbido, la placentación de las semillas es parietal, ¿verdad? Vamos ahora con el anfisarco. Anfisarca, el fruto denominado anfisarca o anfisarco. Es un fruto indehiscente también, carnoso, sincárpico, policarpelar de placentación axial o parietal. Es epicarpio crustáceo, coriáceo o leñoso, mesocarpio carnoso y endocarpio ausente. Ejemplo, el morro y el chilacayote. Aquí, ¿verdad? Nosotros, el chilacayote podemos decir es un pepo o peponide, pero por tener el epicarpio tan duro, tan leñoso, cabe también en el anfisarco.
pero es más el morro, por ejemplo. El morro eh, es anfisarco típico, ¿verdad? Indehiscente, carnoso, sincárpico, policarpelar, de placentación axial, epicarpio crustáceo, coriáceo o leñoso, ¿verdad? Mesocarpio carnoso, el endocarpio ausente, ¿verdad? El morro es típicamente un fruto anfisarco. Vamos con el pomo. Bueno, el pomo, estamos en los frutos sincárpicos de varios carpelos, carnosos, ¿verdad? Entonces el pomo, como la manzana y la pera, ¿verdad? Son los dos ejemplos típicos. Este es un fruto proveniente de un ovario ínfero y del receptáculo de la flor. El receptáculo constituye el epicarpio y también el mesocarpio. Ahora el ovario, ¿verdad? Conforma el corazón de la manzana, ¿verdad? Y es sincárpico de placentación axial, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver. Es un fruto que proviene de un ovario ínfero. Y aquí vemos todavía los remanentes del cáliz, en la parte superior de este fruto. Está el pedúnculo y el fruto. Ahora, es un fruto que por ser provenir de un ovario ínfero, entonces en los ovarios ínferos el receptáculo está formando una copa alrededor del fruto, una copa cerrada. Y las paredes de ese receptáculo, del receptáculo de la flor, ¿verdad? Están pegadas a las paredes del ovario. Y cuando se desarrolla el fruto, entonces se va desarrollando ese fruto tanto a partir del receptáculo de la flor como del ovario. El ovario, entonces, aquí lo compone lo que llamamos el corazón de la manzana, que es el centro, ¿verdad? El centro donde están las semillas. Es, las paredes de ese corazón, de esa parte central, son coriáceas, son duritas, normalmente no nos las comemos, ¿verdad? Cuando estamos partiendo una manzana, eliminamos esta parte central. ¿Qué es lo que estamos eliminando? La parte del fruto que proviene del ovario, que es el endocarpio, ¿verdad? Entonces, el epicarpio y el mesocarpio, el epicarpio, que es epicarpio va a ser membranoso. El mesocarpio no lo podemos comer, ¿verdad? Mesocarpio es carnoso. Tanto epicarpio como mesocarpio provienen del receptáculo de la flor. Y es el endocarpio, que tiene placentación axial, ¿verdad? Y varias semillas, ¿verdad? Por lóculo, eso sí proviene del ovario directamente. El fruto, entonces, en pomo, ¿verdad? Cuando nosotros damos la definición de fruto, decimos el fruto es el ovario fecundado y maduro que puede presentar partes accesorias. Aquí está, ¿verdad? El pomo. Tiene ¿verdad? Partes accesorias. El receptáculo de la flor se transforma en epicarpio y mesocarpio. Y el ovario en sí, ¿verdad? Está formado por el endocarpio y las semillas. Eso es el pomo, típico de manzana y de pera. Aquí está el fruto en pomo de la manzana, ¿verdad? Epicarpio, pues membranoso, mesocarpio carnoso, proveniente ambos de receptáculo de la flor. El endocarpio es coriáceo y este proviene de el ovario en sí, de la flor. Placentación axial. Vamos ahora con los frutos agregados. Estos son frutos originados de un gineceo apocárpico en los cuales cada carpelo es libre y forma un fruto. El conjunto de estos frutos es el fruto agregado. Los frutos agregados normalmente son frutos que están presentes en plantas que son muy antiguas, arcaicas, porque tienen mucho tiempo de estar en el planeta. Comenzamos con el etéreo. Este es el nombre que reciben frutos agregados formados por aquenios o por drupas. Ejemplo, la fresa y la mora, ¿verdad? Este es un etéreo. Vamos a ver. La fresa y la mora. En el caso de la fresa, en la flor, ¿verdad? Va a estar el gineceo apocárpico. El receptáculo aquí va a ser eh, carnoso, redondito, y ahí están colocados todos los carpelitos, cada carpelito cerrado con su propio ovario, estilo y estigma. Cuando ya se da la polinización, la fecundación, esa parte, ese receptáculo carnoso comienza a crecer y cada carpelito se transforma en un pequeño aquenio,
en el caso de la fresa, ¿verdad? Y entonces al final, lo que nosotros nos comemos es el receptáculo de la flor. Y todos los aquenios, ¿verdad? Que está agrandado. Y todos los aquenios, nosotros generalmente los tiramos. Si es un licuado, por ejemplo, quedan al final, quedan en la base del vaso de la licuadora y los tiramos, porque no nos los podemos comer, porque las paredes son duras. Eso sí, son frutitos que miden 1 o 2 milímetros. Y cada aquenio es un frutito, ahora colocado en una estructura carnosa que proviene del receptáculo de la flor. Este es el Akenacetum, ¿verdad? También llamado etéreo. El etéreo se usa para ya sea frutos segregados que provienen de aquenios o de drupas, como la fresa y la mora. Pero el detalle es que, sí como en el caso de la fresa, vemos un fruto agregado que tiene aquenios, entonces podemos decir también que es un aquenacetum, ¿verdad? Aquenacetum, fruto agregado formado por aquenios como en la fresa, o le llamamos etéreo también, ¿verdad? Ahora, drupacetum es el caso del etéreo al que, como la mora, también se llama drupacetum. ¿Por qué? Porque es un fruto agregado formado por un conjunto de drupas que provienen del gineceo de una sola flor, como en la mora, pero en la mora que es del género Rubus y de la familia Rosaceae, ¿verdad? Porque hay otra mora que es Morus especie y esa es otra cosa, ya la vamos a ver después. Bueno, pero un drupacetum entonces. En el caso de la mora, vamos a ver que el receptáculo de la flor se vuelve un eje, un raquis, en el que están colocados todos los carpelos, cada carpelo con su propio ovario estilo distinto. Todavía se ven ahí algunos hilitos para los estilos. Luego de la polinización y fecundación, para esa parte carnosa central, que sería el receptáculo de la flor, que es transformado en un raquis, se vuelve carnoso y cada uno de los eh, carpelitos, ¿verdad? El ovario de cada carpelito se va a transformar en una drupa, va a ser una drupacetum también. Bueno, quenacetum, drupacetum en el caso de la mora que usamos para hacer helados, para el fresco, por ejemplo. ¿Verdad? Todo el conjunto, ¿verdad? Proviene de un gineceo apocárpico, de una sola flor. Luego tenemos el foliacetum o polifolículo, más llamado polifolículo. Es un fruto agregado formado por un conjunto de folículos provenientes del gineceo de una sola flor, como en la magnolia y la miquelia. La magnolia, ¿verdad? Aquí que vemos en que hay un raquis, ¿verdad? Hay un raquis y sobre este raquis central están colocados todos los folículos. Y si ustedes recuerdan, un folículo es un fruto monocarpelar que tiene varias semillas en su interior. Aquí tiene 2 o 3, ¿verdad? Son folículos pequeños y tiene un solo tipo de dehiscencia ventral, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que ya se están abriendo y liberando sus semillas que tienen un arilo rojo también, por eso las vemos rojitas. Todo esto que uno dice, eso es como un racimo, ¿verdad? Como en la uva, no, todo esto proviene del gineceo apocárpico de una sola flor y por eso es un foliacetum o polifolículo, un gineceo apocárpico, era un fruto apocárpico que denominamos polifolículo. Este es un polifolículo también o foliacetum de magnolia, bueno, ya liberando semillas. Luego tenemos el cinarrodon. Hay bastantes frutos de gineceo apocárpico. El cinarrodon, que es típico de las rosas. Las rosas tienen cinarrodon. Es un tipo especial de Akenacetum en el cual los aquenios están colocados en el interior del receptáculo, pero este receptáculo tiene forma de una copa bastante cerrada, no completamente cerrada, pero sí bastante. El ejemplo es el fruto de la rosa. Eh, Aquí vemos para allá que están todavía, bueno, el receptáculo, desde que es flor, el receptáculo tiene forma de copa. Y adentro de esa copa están todos los carpelos, cada uno cerrado sobre sí mismo con su propio ovario, estilo y estigma. Luego de la polinización y fecundación, pues cada uno de esos ovarios se va a transformar en un aquenio. Y las paredes de este receptáculo
comienzan a crecer, ¿verdad? Para poder resguardar a todos los aquenios que también van creciendo, ¿verdad? Todo el conjunto le llamamos un cinarrodon, ¿verdad? Un fruto agregado, ¿verdad? En donde hay numerosos aquenios en el interior, ¿verdad? Eso es el cinarrodon, el fruto de la rosa. Y por último tenemos los frutos múltiples o infrutescencias, que son frutos que derivan de las flores de una inflorescencia. Los frutos derivan de las flores de una inflorescencia, pero básicamente derivan de los gineceos de esas flores. Dichos frutos generalmente coalescen entre sí, o sea, llegan a unirse entre sí. Los mismos se encuentran sobre el raquis de la inflorescencia, la cual puede ser una estructura carnosa, aplanada, cóncava, globosa y de otras formas. Y primero tenemos la sorosis, que es un conjunto de frutos carnosos derivados de varias flores que coalescen sobre el mismo eje, como la mora, la piña y el fruto de pan. Esas son sorosis, la piña, la mora. Entonces les decía que no íbamos a confundir esta mora, que es Morus alba, con la mora que le llamamos, tiene el mismo nombre común que Morus alba, pero eh, pero es esto. Esta mora proviene de gineceos apocárpicos, cada una con su propio ovario, estilo de estigma, pero todo esto proviene de una sola flor que tiene sus 5 sépalos, 5 pétalos, ¿verdad? Sus numerosos estambres. Esto proviene de una flor muy completa. Pero esta sorosis, ¿verdad? Y en el caso de la mora, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con las moras? Las moras de Morus alba, que es el árbol, ¿verdad? Las hojas se usan como alimento para el gusano de seda, ese es Morus, el género Morus. Eh, Aquí vemos prácticamente una inflorescencia, pero las flores son unisexuales y son desnudas, sin cáliz, sin corola, sin estambres. Cada flor se compone nada más del gineceo. Cada flor está compuesta de gineceo y aquí vemos numerosas flores y vemos el ovario, que es verdecito, y los estilos que son blancos, bueno, estilos y estigmas. Se da la polinización, se da la fecundación y entonces todas estas flores van a todos estos ovarios, ¿verdad? De las diferentes flores se van desarrollando eh, como drupitas y se van uniendo unos con otros para formar una sorosis, ¿verdad? Ahora, en el caso de la piña de fruta do pan es algo bastante semejante. Aquí tenemos la piña, que es un fruto múltiple también, denominado sorosis, como vimos, ¿verdad? La piña, esta es la inflorescencia, y aquí está la inflorescencia, y tiene siempre brácteas en la parte superior, ¿verdad? Estas brácteas que vemos aquí. Pero esta es la inflorescencia. En la inflorescencia vemos numerosas brácteas, que las vemos aquí también, puntiagudas. Vemos numerosas brácteas, y las florecitas son tubulares. Las florecitas son tubulares, cada una iba a tener su propio gineceo, cada flor, ¿verdad? O varios estilos distintos. Cuando se da la polinización y la fecundación, sucede que el raquis en el que están todas estas florecitas comienza a volverse carnoso. De hecho, es lo que nos comemos, el raquis de esta inflorescencia, ya transformado en una estructura carnosa. Y las florecitas van a estar ahí, los frutitos en sí quedan adentro de estas brácteas, ¿verdad? Son pequeños frutitos individuales, pero todo el conjunto, ¿verdad? Al final, toda esta estructura de inflorescencia se transforma en esta, que es una infrutescencia, un fruto múltiple, porque proviene de todos los ovarios de la inflorescencia, de las flores de la inflorescencia, más el raquis central, que es el que realmente nos comemos en la piña, en ese fruto múltiple que es una sorosis, ¿verdad? El cicono, luego tenemos el cicono, que es otro fruto múltiple. Es el del higo, ¿verdad? El higo es un cicono. Es un conjunto de frutos que se encuentran dentro de una estructura globosa. Un raquis transformado en una estructura globosa que sostiene en su interior a numerosas flores. Ejemplo, el higo y todos los frutos del género Ficus, al cual pertenece el higo. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Verdad? Todas las flores que están en el interior del
del receptáculo globoso, este raquis globoso. Aquí hay una pequeña apertura, ¿verdad? Y que vemos aquí, cerca de esa apertura hay numerosas flores masculinas y todas las demás son flores femeninas. Incluso ahí se miran los ovarios. Luego de la polinización, la fecundación, cada uno de estos ovarios se transforma en un aquenio. En Guatemala no tenemos los polinizadores, ¿verdad? O sea que nunca se van a llegar a fecundar esos ovarios, pero sí, ¿verdad? El fruto va, lo vamos viendo que pasa de color verde a color moradito y que madura, ¿verdad? Eh, Nos estamos comiendo prácticamente flores maduradas, pero los frutitos nunca se forman. En el caso de es un cicono, ¿verdad? Todo el género Ficus, y en Guatemala hay también unos 30 géneros de ficus. Los árboles que llamamos amatas, todos son ficus, ¿verdad? Y tienen este tipo entonces de infrutescencia, ¿verdad? Donde toda la estructura se convierte en un fruto, ¿verdad? En un fruto múltiple. En este caso, el cicono. Eh, Ficus es de la familia Moraceae. Y de la familia Moraceae ya vimos este fruto, que es una infrutescencia también, esta sorosis, este cicono, y en muchas ocasiones, como en el género Dorstenia, por ejemplo, el fruto es aplanado, ese raquis de la infrutescencia es una estructura aplanada, y ahí están todos los frutitos. O sea, en Moraceae hay muchos frutos múltiples, que son muy modificados. Finalmente tenemos el pseudoestróbilo, que es una inflorescencia en forma de cono que presenta brácteas leñosas o membranosas en cuyas bases se forman pequeños frutos. Ejemplo del aliso, ¿verdad? Son pseudoestróbilos porque parecen estróbilos. Los alisos los presentan. em, entonces, la inflorescencia tiene un eje y numerosas brácteas. En la base de cada bráctea va a haber una florecita, pero las florecitas son desnudas también, ¿verdad? En el género, en todo lo que son los alisos. Las florecitas son desnudas, en cáliz sin corola y son unisexuales. En estos pseudoestróbilos están las flores femeninas. La flor femenina solo se compone de varios tiloestigmas, ¿verdad? Solo tienen, entonces, quienes se hacen, es lo único que tienen la flor. Pero es una flor, ¿verdad? Porque tiene el ovario. Hay ovario y adentro del ovario está el rudimento seminal, que luego de polinización y fecundación se transforma en una semilla y las paredes del ovario se transforman en paredes del fruto. Eso diferencia a Pinophyta del Magnoliófita. Entonces esto, aunque lo vemos tan parecido a un estróbilo, y vamos a ver allá adentro una florecita desnuda y unisexual, pero eso tiene allá hay un gineceo con un ovario que tiene adentro una semilla. Esa semilla está totalmente protegida, que no lo tienen las pinófitas, ¿verdad? Ahora, luego de la polinización y la fecundación, cada ovario se transforma, en este caso del aliso, en una sámara. Y esas brácteas se transforman en brácteas, adquieren una consistencia leñosa. Y por eso es que tiene como 1 o 2 centímetros de longitud, parece un estróbilo, parece un conito. De hecho, se usan en Navidad porque son como conos en miniatura, pero esta es una infrutescencia también, llamada pseudoestróbilo, de los alisos. Con eso terminamos entonces esta presentación en donde hicimos un repaso de los diferentes nombres técnicos de los frutos, ¿verdad? Cuando yo pregunto por nombres técnicos, mire, es muy común. ¿Cuál es el nombre técnico de este fruto? Me contestan manzana. Pero no, es pomo, ¿verdad? ¿O cuál es el nombre técnico de este fruto? No es melón, es pepo o pepperoni. O de este, que es un espinillo, ¿verdad? O del tomate, que es la papaya, o del melocotón, que es una drupa, ¿verdad? Vimos entonces los nombres técnicos de diferentes tipos de frutos.
que si es una banda, ¿verdad? No es todo el nombre técnico, es una arveja, es el nombre de fruto, es vaina o almendra. O si es un granito de maíz, que casualmente el nombre técnico de fruto es el nombre que le damos a los granos de maíz. Grano o Cariopsis. ¿Hay alguna observación? Ingeniera, ingeniera, disculpe, yo tengo una pregunta, si pudiera volver a explicarme lo que es el aterio. El arterio. El arterio. ¿Arterio? Creo que va después de cápsula. Sí, 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 sí. Vamos a encontrar. El arterio. Es una cápsula bien. Nada más que presenta varios tipos de adherencia. Aquí en esta fotografía no está mostrando todavía las tres adherencias que tiene, porque están comenzando esa adherencia. Entonces, aquí lo vemos que se está desprendiendo la rama más externa, pero va a haber adherencia aquí, hay adherencia por lo que sería la nervadura de las hojas, de los frutos, ¿verdad? Eh, que es lo que incide esa adherencia plástica, es más o menos la nervadura. Se da también por los septos, por eso la adherencia es decir, la separa, que se separa, termina de separar esas estructuras de manera que al final se destruye completamente todo, ¿verdad? Que cae en todas las partes. Es muy difícil encontrar eh, ejemplos de la técnica que he leído, por ejemplo. He leído también sobre, por ejemplo, de semillas que tienen distintos tipos eh, de tejido, de tejido nutritivo. Es el único que tiene los algodones, tiene el endodermo, tiene el peridermo, y que además en sus frutos también tiene tres clases de diferencias de eficiencia. Ahí hay subculturas de la cáscara del fruto, la cáscara del fruto, de tres diferentes tipos. Eso es el arterio. Aquí, por ejemplo, vemos que la parte más externa se está de las cascaritas se está separando. Aquí ya se están separando por las tariscas. No sé si ahí quedó mejor explicado. Sí, ingeniera, muchas gracias. Entonces, esos son los diferentes tipos de frutos. También tenemos que, vamos a trabajar por un momento y con unos minutos. Vamos a trabajar con eh, el manual. Tenemos entonces el manual. La práctica número 3
tercera que estamos sobre el fruto de la semilla. Aquí está también la clasificación que nosotros estamos viendo, pero hay una clave. Y la clave le voy a descargar solo la clave, ¿verdad? Obviamente uno no sabe de todos los nombres. Muchas veces puede perder cosas que por ejemplo una zona educativa acaba de explicar. Entonces tenemos esta clave para llegar a saber qué nombre tiene el fruto que estamos observando. Y es la clave del tontón. Es importante que ese es el primer ejemplo que ustedes tienen de la clave del tontón, que se utilizan desde el segundo laboratorio en botánica sistemática. Desde el segundo laboratorio se aprende la clave del tontón. Y esta es la clave que se usa. Entonces, viendo todas esas diferencias que yo les decía, si el fruto proviene de una sola flor, o si es un fruto muy completo que viene de una fruta, que es proviene de una inflorescencia, si son frutos secos, si son frutos carnosos, si son dehiscentes o indehiscentes, si son frutos con una sola semilla, varias, si son frutos monocarpelares o hay varios carpelos, si son frutos carnocárnicos. Todo eso es importante para esta clave. Y ven ustedes que las claves tienen varias características. La primera es que tiene una duración. De que este fruto se procede de una sola flor. Y más abajo vamos a encontrar aquí vamos a encontrar uno prima. Es un número, pero como signo un apóstrofe llamamos un prima. Este es el fruto que se puede dar varias horas o una inflorescencia. Por lo que serán frutos múltiples o inflorescencias, como la fosfodiosis o entonces ahí eso nos ayuda a separar los dos grandes grupos. Si son frutos que provienen de una inflorescencia y por lo tanto muy inflorescencias, entonces nos vamos a una prima y ya trabajamos solo con esta parte, nos olvidamos de todo lo demás. Pero si es un fruto que procede de una sola flor, entonces pasamos a ver dos y dos y prima. Dos, y si ustedes ven el dos y prima, están alineados y tienen una sangría igual. Entonces dos y prima. Dos es derivados para pensar que son los frutos derivados de varios carpos. Pero para normal que frutos que son agregados sobre carpos. O dos y prima, que son frutos derivados de varios carpos como carpelares. Arriba se pone el grupo más pequeño, para abajo el grupo más grande. Sí, lo que estamos viendo, el fruto que tenemos enfrente es derivado de ovario apocárpico. Entonces, tenemos que ver si tiene más de un carpelo libre. O más de un carpelo libre, porque tres prima, como un solo carpelo. Si es con más de un carpelo libre, si son solo frutos secos, cuatro o cuatro primas, si son frutos carnosos. Si son frutos secos, entonces pasamos a ver si son frutos secos dehiscentes o indehiscentes. Y igual, si son dehiscentes, si tienen dos a cuatro carpelos, o si tienen más de 10 carpelos. Y ahí están los turnos pastorales, si tienen dos carpelos, es bifolículo. Si tienen cuatro carpelos, es de teatral folículo. Y tienen más de 6 carpelos, es polifolículo. Siempre la definición se va a enfocar. Y así vamos, ¿verdad? Aquí, si es un fruto de indehiscencia, entonces si es indehiscencia, cuando tomamos el campo más detallado. Entonces así se maneja, ¿verdad? Aquí tenemos derivado varios cargos como carpelares. Entonces, esto es primero, fruto derivado de varios cargos como carpelares. Inmediatamente tenemos un fruto que es el cargo que es monocarpelar, entonces vamos aquí.
grupos, con la naranja. Y el 1 entonces prima va a ser el otro grupo. Entonces prima que está monocárbicos o simples. Si fuéramos, si tenemos una vaina, por ejemplo, entonces nos vamos aquí monocárbicos o simples. Para el producto del frijol, frutos secos o frutos carnosos. Es un fruto seco de 6 hacia 2 alimentarios. Es una vaina horrible. Va llevando es un fruto carnoso. Tenemos como lo botón. Los carnosos, como la carne carnoso, el cabello leñoso, la madre. Son ese cuerpo carnoso, vasos jugosos, sino cabello leñoso, es más fácil o frutos para hacer el aguacate. Y así se trabajan estas clases. Ya les digo, importante porque son muchos tipos de frutos para aprenderse los modos, pero eso son las claves. Y ya les digo, estas claves las puedo usar en el laboratorio de botánica sistemática. Ahí ya trabajan las clases botánicas, los órdenes botánicos, las familias botánicas, los géneros y las especies. Para eso usamos clases que tienen esta estructura. Bueno, vamos a proceder a hacer el examen corto. Hay alguna técnica aquí. Esta parte es difícil de entender, pero espero yo que no es trasplante. Ustedes llevan mecánicas de matemática y estamos en la presencialidad. Porque entonces es que ahora se ve un poco complicado. Pues si ya de mecánicas de matemática, pues les enseñamos a hacer las claves. Les enseñamos a hacer claves para que ya aprendiendo ustedes a hacer la clave, comprendan mejor cómo es el manejo de las claves. Y ya les es más fácil entonces después usar las claves botánicas. Pero ya les digo, ahora es un poco difícil, complicado poderles descargar más. Pero botánica ahí tenemos el espacio para que aprendan sobre estas claves. Ahí se vuelve un poco más fácil. De hecho, en botánica primero trabajamos las claves y hasta después, o sea, cuando en el laboratorio normalmente primero trabajamos esta parte y a veces les damos la descripción de todos los frutos. Vamos a hacer el examen corto. Sacan por favor o algún nombre